Ya se ve la presentación, ¿verdad? Ya se ve. Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar el tema de embarazo de alto riesgo. Nuestro equipo está conformado por Díaz Campuzano, Pida Giovanna, Gómez Esparza, Isaac Ernesto y Nava de la Cruz, Gibran Israel y su servidora Rodríguez Murguía, Sara Ceret. El objetivo de esta presentación es comprender los principales datos de un embarazo de alto riesgo, además de conocer su cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento para así reducir la mortalidad y morbilidad, tanto materna como fetal. Vamos a iniciar con la definición. El embarazo de alto riesgo es aquel en el que la madre, el feto o el recién nacido está en mayor riesgo de morbilidad o mortalidad antes, durante o después del parto. Tenemos que en México se estima que el 30% de los embarazos son embarazos de alto riesgo, los cuales derivan en complicaciones durante el embarazo que pueden culminar en enfermedades graves tanto para la madre como para el feto, incluso llegando hasta la muerte de alguno de ellos o de ambos. Tenemos que a nivel mundial la muerte materna. Les pido un favorzote por cortesía. Los que estén presentando su ponencia, traten de poner su cámara, si es que es posible, por favor, ¿no? El equipo Sí, que está claro. presentando, traten de prenderla, por favor. Claro. Ya. Bueno, continuando con la epidemiología, a nivel mundial se estima que la muerte materna es una de las principales causas de problemas en salud pública debido a que es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Se estima que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes menores de 15 años. Se estima que en países desarrollados, una de cada 4.900 mujeres embarazadas de 15 años muere. En cambio, en países en vías de desarrollo muere una de cada 180. Tenemos que el 99% de la probabilidad materna de la muerte materna corresponde a países en desarrollo. O sea, prácticamente casi todas las muertes maternas ocurren en países con bajo nivel socioeconómico. Y la mayoría de estas causas de mortalidad pueden ser evitables, como lo es hemorragias graves, infecciones y preeclampsia. La OMS nos dice que para evitar la muerte por hemorragias graves se debe de inyectar oxitocina inmediatamente después del parto. En caso de infecciones debe de haber una buena higiene y detección temprana y tratamiento de signos tempranos de infección. Y en cuanto a preeclampsia, también nos indica que la suministración de sulfato de magnesio en personas detectadas con preeclampsia evita que desarrollen una eclampsia. Bueno, uno de los principales factores de riesgo para presentar un embarazo de alto riesgo son los embarazos adolescentes. Y de acuerdo al boletín informativo de la UNAM, publicado el 3 de septiembre del 2021, dice que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Dice que tenemos una fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Y en México, entre quienes iniciaron su vida sexual, el 97% conoce los métodos anticonceptivos. Sin embargo, más de la mitad no utilizó alguno de estos durante su primera relación sexual. También nos hace mención sobre que los riesgos de embarazos en adolescentes, como lo es la mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional o eclampsia. En México tenemos que el 81.5% de las madres tienen más de 20 años y que el 18.5% son madres de 10 a 19 años. Y en la gráfica que tenemos a la derecha nos muestra la tasa de fecundidad entre mujeres o niñas de 10 a 14 y de 12 a 14 años en México, entre el transcurso de los años de 2009 a 2018, en donde vemos un incremento de la tasa de fecundidad en estos años. Bueno, en esta diapositiva es una tabla del INEGI del 2020, donde muestra o compara las defunciones fetales con la escolaridad de la madre, en donde vemos un gran número de muertes fetales en embarazos donde la madre solamente tiene la secundaria completa.
Tenemos que el 82.9% de las muertes fetales se da antes del parto, por tanto es sumamente importante el cuidado prenatal, y el 15.6% de las muertes fetales se da durante el parto. En esta tabla nos indica el año, el número de defunciones que hubo en cada uno de ellos y la razón de muerte materna cada uno de estos años, que es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos que en el 2000 se estableció un objetivo que para el 2016 la razón de muerte materna disminuyera a 15, pero como vemos en la tabla, esto a través de los años no ha sido posible. Sin embargo, sí podemos ver un decremento en el número de muertes maternas en el transcurso de los años, con excepción del 2020, que fue por COVID-19, pero aún así sin llegar al objetivo, incluso llegando a ser más del doble de la razón de muerte materna que en países desarrollados, como en países de primer mundo, donde la razón de muerte materna es de 14. Nosotros actualmente tenemos de 30.5. Entre las principales causas de funciones maternas en México a través de los años tenemos en primer lugar las enfermedades hipertensivas del embarazo, seguidas de hemorragias obstétricas y de aborto. En cuanto a las defunciones por grupo de edad, tenemos un mayor número de defunciones entre los años 25 a 29 años de edad, pero esto es por el número de embarazos que existen a ese grupo de edad. Sin embargo, la probabilidad de muerte es mayor entre personas de 40 años o más, con una razón de muerte materna mayor o incrementada. Entre las principales morbilidades, enfermedades en embarazadas en México, tenemos, al igual que la morbilidad y mortalidad, enfermedades hipertensivas del embarazo junto con hemorragias obstétricas. Tenemos que recién nacidos de hijos de madres con alguna enfermedad extremadamente grave como lo es hipertensión, hemorragias obstétricas, aborto, etcétera, nace muerto 3.9% y el 74.6% nace vivo. Bueno, en resumen, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que uno de los principales problemas de las mujeres en edad reproductiva es la mortalidad materna. El 99% de las muertes maternas corresponde a países en desarrollo. La mayoría de las muertes maternas son causas evitables, como lo es la hemorragia obstétrica, la preeclampsia y las infecciones. El mayor riesgo de muerte materna corresponde a los adolescentes, específicamente a menores de 15 años. La razón de muerte materna en México en el 2022 es de 30.5. Las principales causas de mortalidad materna en México son las enfermedades hipertensivas del embarazo. Por tanto, es sumamente importante llevar un control de hipertensión en las mujeres embarazadas, ya sea antecedentes o durante el embarazo. México es uno de los principales países con índice de embarazos adolescentes, con mayor número de embarazos adolescentes. El mayor número de muertes fetales se da antes del parto, por lo tanto es sumamente importante el cuidado prenatal. El bajo nivel de escolaridad de la madre está altamente relacionado con la muerte fetal. Vamos a ver a lo largo de la presentación que no va a haber solamente factores físicos, sino que también socioeconómicos y psicológicos para predisponer a embarazos de alto riesgo. Bueno, ahora vamos a iniciar con los factores de predisponentes para embarazo de alto riesgo. El primero de ellos son adolescentes embarazadas con edad ginecológica menor a 2 años, o sea, que en el transcurso de su menarca, que es su primera menstruación, a su primer embarazo ha transcurrido un tiempo menor a 2 años, va a presentar mayor riesgo de padecer preeclampsia, eclampsia, prematuridez y productos de bajo peso al nacer. En cuanto a madres con la presencia de infecciones como lo son clamidia, gonorrea, infecciones urinarias, infecciones genitales, infecciones por transmisión sexual, va a poder provocar bajo peso al nacer, presentar una infección perinatal o producirse un parto prematuro. En el caso de madres con antecedentes de hipertensión arterial, incrementa el riesgo de padecer preeclampsia, eclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino, muerte fetal y materna.
En cuanto a madres con antecedentes de diabetes mellitus, se va a relacionar con preeclampsia, eclampsia, aborto, defectos en el nacimiento, retardo en el crecimiento intrauterino o microsomía fetal. Factores de riesgo sociodemográficos como la edad materna menor o igual a 15 años va a facilitar la posibilidad de padecer preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional y eclampsia. En el caso de edad materna mayor o igual a 35 años, se va a asociar con formas complicadas de preeclampsia, eclampsia, inserción baja de la placenta y atonía uterina postparto, o sea que va a haber una incapacidad del útero a contraerse a su tamaño normal después del parto. En cuanto a mujeres embarazadas con alto índice de consumo de tabaco, va a ser más fácil que tengan abortos espontáneos, muerte fetal, bajo peso al nacer, placenta previa y partos prematuros. Es importante que durante la consulta puedes dar una plática a la paciente sobre los riesgos del consumo de tabaco y empatizar sobre los beneficios de dejarlo. En cuanto al alcoholismo, tenemos que el alcohol es un teratógeno potente que afecta en el desarrollo fetal. Y de acuerdo a la guía de práctica clínica mexicana, una mujer embarazada tiene un límite de consumo de alcohol de una unidad estándar de alcohol que es equivalente a 10 gramos de etanol puro. Sin embargo, debemos de recomendar a la madre no consumir nada de alcohol, ya que este puede ocasionar restricción del crecimiento, anomalías faciales y disfunción del sistema nervioso central del feto. Factores psicosociales tenemos como violencia intrafamiliar, nivel socioeconómico bajo, enfermedades psiquiátricas, y riesgo laboral va a involucrar exposición a tóxicos, trabajar más de 36 horas por semana o 10 horas al día, posición de pie prolongado de la madre igual o mayor a 6 horas, exceso de ruido en el trabajo o que el trabajo involucre levantar objetos pesados. Entre los antecedentes reproductivos tenemos antecedentes de aborto. Cuando la madre tiene 2 abortos, tiene un 50% de probabilidad de que sufra un aborto en el embarazo actual. Y si tiene 3 o más, representan un 70% de probabilidad de repetición. En este último caso, lo tenemos que establecer un diagnóstico de aborto habitual cuando una madre tiene antecedentes de 3 o más abortos. En caso de antecedentes de preeclampsia y eclampsia, va a representar una mayor probabilidad de recurrencia de esta complicación, al igual que si presenta antecedentes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, va a tener una mayor probabilidad de recurrencia en el próximo embarazo. Cesáreas previas. Tenemos que las cesáreas previas se asocian con una mayor probabilidad de presentar inserción baja de placenta, acrecentismo placentario y ruptura de la cicatriz. Y este riesgo se va a incrementar de manera exponencial con el número de cesáreas previas que haya tenido la madre. Otros antecedentes reproductivos son intervalo intergenésico menor de 2 años, o sea que en el transcurso entre un nacido vivo y el otro nacido vivo de una madre que sea menor de 2 años va a presentar un mayor riesgo de prematuridad y retardo en el crecimiento intrauterino. Y en el caso de multigravidez, que es cuando una mujer tiene más de 3 embarazos, incluyendo el actual, puede presentar inserción baja de la placenta y atonía uterina postparto. También es un factor de riesgo los antecedentes de prematuridad y antecedentes de muerte fetal. Vamos a seguir con la clasificación. Bueno, ahora vamos a empezar con la clasificación de los niveles de riesgo. Este puede ser, bueno, encontré 2 formas de clasificarse. Uno puede ser alto, medio y bajo. En caso de que sea alto, pues la paciente va a tener un
bueno, para el control de su patología debe estar en reposo absoluto, debe estar, bueno, en hospitalización y con una vigilancia médica estricta. En el medio, la paciente puede controlarse de forma ambulatoria, por así decirlo, pero con mayor vigilancia o citas médicas más frecuentes de lo usual. Y cuando el riesgo es bajo, pues la paciente va a poder controlarse con algunos cuidados e indicaciones especiales, más un control médico similar a las prenatales sin riesgo. La que sigue, por favor. Y otra forma que encontré de dividirlo es que la población obstétrica se va a dividir principalmente en bajo riesgo y en alto riesgo. Para esto es importante definir qué es lo de bajo riesgo. Pues va a ser atendido por el nivel de atención primaria en salud. Y bueno, no sé si alguien me podría decir a qué me refiero con esto de el primer atención de nivel, primer nivel de atención en salud. ¿Alguien sabe? No, bueno, creo que no. Con esto nos referimos a digamos lo que Salazar tiene la mano levantada. Ah, sí, ¿me escuchan? Es que había trabado y no se ha alzado la mano. Bueno, creo según yo que el primer nivel nos referimos como a la atención básica, que son como clínicas, por ejemplo, pero clínicas como centros de salud sin especialidades, como los consultorios que existen en las colonias, por así decirlo. Bueno, todo aquel servicio donde no sean especialidades. Sí, bueno, el primer nivel de atención se va a referir más como a lo que esté más cercano a la población. En este caso, pues sí podría ser un centro de salud. Es importante mencionar que cuando una mujer embarazada se encuentra, digamos, como en un riesgo 1 o de bajo riesgo, es que, bueno, todas estas mujeres, pues originalmente no se les pudo encontrar algún factor de riesgo. Esto quiere decir que no existen anomalías maternas ni fetales que vayan a poder conducir a una evolución, digamos, adversa del embarazo, pero es importante mencionar que bajo riesgo no significa que no haya riesgos, así se puede presentar, pero tal vez más adelante en el embarazo. Aquí pues puede involucrarse las condiciones socioeconómicas, como ya les había comentado mi compañera, un control insuficiente de la gestación, es decir, menos de 3 visitas prenatales, una edad, bueno, extrema de menos de 19 años o más de 35 años, adolescentes menores de 15 años, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, gran multiparidad, esto quiere decir que sean más de 3 gestas, incompatibilidad de RH y algunas otras. La que sigue, por favor. Y bueno, en el caso del alto riesgo, yo encontré que esta se puede dividir, digamos, de 3 formas, que sería medio, como sería un nivel 1, alto, que sería nivel 2, y muy alto, que sería un nivel 3. En todo caso, el nivel medio, que sería el 1, se podría presentar en caso de que haya una talla baja, es decir, que la mujer mida menos de 1.45 metros. Igual como ya les había comentado, edad menor a 15 o mayor de 35, tabaquismo, anomalías pélvicas, algunas cardiopatías de grado 1, que se presenten recurrentemente infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual. El peso también puede influir, lo cual nos puede llevar a un alto riesgo, pero de nivel como bajo, por así decirlo. En cuanto al peso, el índice de masa corporal debería ser de menos de 20 o en todo caso mayor a 29. Igual, como ya les había comentado, la multiparidad, el mal control prenatal, el riesgo laboral y un periodo intergenésico menor a 1 año. En el nivel 2 del alto riesgo, que se considera como alto, pueden entrar aquí, puede ser por algunas endocrinopatías, ya sea hiper o hipotiroidismo, y entre algunas otras, la preeclampsia, las infecciones, algunas malformaciones pélvicas,
anemia grave, que sería una hemoglobina menor a 9, diabetes gestacional, cardiopatías de segundo grado. Cuando es un embarazo gemelar, igual se considera en un nivel de alto riesgo, pero en nivel 2, y bueno, obesidad o índice de masa corporal mayor a 30. La que sigue, por favor. Y bueno, el tercer nivel pues sería como de un nivel muy alto, un riesgo inminente. Aquí pueden entrar cardiopatías de grado 3 o 4, diabetes tipo 1 o 2, preeclampsia severa, restricción de crecimiento uterino, incompetencia cervical, muerte perinatal recurrente, embarazo múltiple, es decir, que sean más de 2. Y pues en este caso también entrarían las drogas y el alcohol. Y bueno, también me gustaría comentarles acerca de que, bueno, es importante identificar el riesgo perinatal. Esto se puede hacer de 3 formas, ya sea preconcepcional, es decir, antes de que la mujer esté embarazada, checar sus enfermedades y todos sus antecedentes. Puede ser durante el embarazo, ya sea en la primera consulta, cuando tenga 26 a 28 semanas o cuando tenga 36 semanas, o en todo caso durante el parto. Pero para esto también es importante poder identificar un parto de alto riesgo, ya que como nos habían comentado, un 30% de la población puede presentar un embarazo de alto riesgo, pero el parto es un 45% más probable y normalmente de este 45%, el 30% proviene de los embarazos de bajo riesgo. Por eso les comentaba que un embarazo de bajo riesgo no quiere decir que no haya riesgo. Y para esto, pues se va a requerir una asistencia intensiva. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el riesgo obstétrico y fetal. Entonces, para empezar, pues bueno, viendo el embarazo de alto riesgo, dentro de este vamos a encontrar que va a ser sustancial estar atento a los antecedentes de la madre, porque estos van a desencadenar riesgos en la gestación y pues posteriormente se le van a desencadenar al feto. Muchos de estos trastornos médicos pueden complicar el curso del embarazo, por lo que tenemos que priorizar atender estas enfermedades y determinar su gravedad. Como antecedentes de relevancia que tenemos que preguntar sobre la madre, pues vamos a empezar con la hipertensión, que pues ya se mencionó que es de las primeras causas de mortalidad en la gestante y pues también va a causar una morbilidad grave con el pasar de la patología si no se atiende correctamente, como problemas neurológicos, hematológicos, hepáticos y renales. En cuestión a la diabetes, bueno, pues el embarazo va a hacer un conjunto de cambios hormonales, entonces estos cambios hormonales van a empeorar los cambios producidos por la diabetes, entonces puede haber un decremento de la mejoría en cuestión a la diabetes, por lo que se tiene que estar controlando la enfermedad. Yendo a las infecciones, pues las infecciones de orina y las infecciones bacterianas vaginales, estas van a estar relacionadas con un parto pretérmino y con la rotura prematura de membranas. Entonces también el proceso de la infección como tal, en cuestión de su cuadro clínico, con la presentación de fiebre, pues puede ocasionar un aumento en la posibilidad de que el parto sea prematuro. En cuestión a la placenta previa y el acretismo placentario, pues bueno, yo creo que muchos de nosotros no conocemos estos términos, entonces para definirlos rápidamente, la placenta previa se va a definir como la inserción anómala total o parcial pues, de la placenta en el segmento uterino inferior. Y el acretismo placentario va a ser como, este se refiere, por lo que yo encontré, a aquellos síndromes en los que se presenta una placenta con problemas en la adhesión al miometrio. Entonces ya teniendo estos conceptos más o menos, pues estos se van a relacionar con hemorragias en el tercer trimestre de la gestación y pues el acretismo placentario va a ser una de las principales causas de histerectomía, o sea, que se extirpe el útero. Pasando a las complicaciones tromboembólicas de la gestación, pues aquí estas van a consistir en que pues va a haber una tendencia a formar coágulos en algunas partes del cuerpo y pues se van a dirigir a diversos eh, vasos, entonces pues se va a generar una situación de hipercoagulabilidad y esto pues va a ser una de las principales causas de muerte materna. En cuestión del aborto recurrente, pues bueno, ya se mencionó con anterioridad,
Va a ser diagnosticado, clasificado porque se va a presentar 3 o más pérdidas espontáneas consecutivas de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Y bueno, si ya sea hay presencia de aborto recurrente, eso quiere decir que hay una mayor posibilidad que en el siguiente embarazo se presente nuevamente. Lo mismo con los partos prematuros anteriores. Los antecedentes de prematurez van a conllevar a un mayor riesgo de parto prematuro en los siguientes embarazos. En cuestión a la preeclampsia y eclampsia anterior, pues bueno, definiendo también lo que es la preeclampsia, pues va a ser la aparición de la hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de embarazo. Y la eclampsia van a ser convulsiones similares a crisis epilépticas, que van a aparecer en contexto pues, de una preeclampsia. La ocurrencia previa de estos, pues van a aumentar el riesgo de hipertensión en el embarazo que se presenta actualmente, y pues en especial si existe una hipertensión crónica, pues va a aumentar el riesgo de morbilidad. En cuestión a la exposición a los teratógenos, bueno, el teratógeno, ¿qué va a ser? Va a ser una sustancia, un agente o algún factor que va a tener un efecto adverso sobre el desarrollo que va a tener el producto, el feto. Va a haber muchas sustancias, alcohol, tabaco, mercurio, anticonvulsivos, muchos medicamentos, agentes infecciosos, como encontré que la rubiola, la varicela y la toxoplasmosis van a ser también fuertes teratógenos, y hasta la exposición a factores que tengan que ver con cuestiones radioactivas también pueden presentar un riesgo teratogénico. En cuestión a los factores fetales, pues vamos a encontrar que los decrementos de los movimientos fetales van a ser una evidencia fuerte que va a mostrar el reporte en la muerte fetal. Va a estar asociado mucho a que si el feto empieza a tener un decremento en sus movimientos, pues el riesgo de muerte fetal aumenta. Encontré que fetos con malformaciones anatómicas van a tener normalmente movimientos fetales reducidos, y esto está demostrado por estudios de cohortes que en el 28% de los fetos anómalos pues tenían movimientos fetales disminuidos. Pasando a la restricción del crecimiento intrauterino, pues bueno, para un feto el no alcanzar este potencial de crecimiento, por decirlo de alguna manera, va a presentar un aumento significativo en el riesgo de morbi-mortalidad perinatal. En cuestión a la sospecha de oligohidramnios, pues bueno, definiendo qué es esto, pues va a ser un volumen anormal debajo del líquido amniótico. Y bueno, en el embarazo, pues esto va a significar también un riesgo, porque también va a tener consecuencias en una acumulación excesiva de líquido amniótico, y esto puede perjudicar al feto. Pasando al embarazo múltiple, pues bueno, también ya se mencionó que el embarazo múltiple va a tener una elevada mortalidad fetal, porque va a depender principalmente de las complicaciones que se deriven de este. Va a haber problemas en cuestión a la fisión embrionaria que determina la amniosidad, que pues va a ser el número de sacos amnióticos, y la posibilidad de anomalías congénitas. Entonces, esto también va a significar un riesgo en cuestión al desarrollo fetal. Para los partos pretérmino, pues bueno, estos van a aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular en los recién nacidos, y va a provocar una discapacidad en cuestión al desarrollo neurológico del feto. Y como extra quise añadir de que el uso incorrecto del cinturón de seguridad, porque encontré en una guía de práctica clínica que un estudio retrospectivo de 43 mujeres, pues demostró que las que han sufrido accidentes de tráfico muestran un incremento en el resultado de su gestación del producto, incluido pues la pérdida fetal, con el uso indebido del cinturón de seguridad en cuestión a algún accidente automovilístico que no necesariamente tiene que ser increíblemente aparatoso o grave. Entonces esto también puede ser un factor de riesgo fetal importante que se debe tomar en consideración. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al cuadro clínico. Como pues ya lo habré notado, el embarazo de alto riesgo no se engloba en un solo patología o un solo proceso. Entonces, engloba muchas etiologías que pueden desencadenar a este embarazo. Entonces, englobar todo en un cuadro clínico, la verdad es que me resultó algo complicado encontrarlo, pero en una guía de práctica clínica, pues se menciona que ahí dice: los signos y síntomas de alarma por los que una gestante, en caso de presentarlos, debe acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud más cercano, pues son los siguientes. Se enlistan los signos y síntomas, y yo cotejé, por ejemplo, puse 5 enfermedades de las que tienen más incidencia en cuestión a las embarazadas, como la hiperemesis gravídica, la preeclampsia, eclampsia, el síndrome de HELP, que bueno, si alguien no lo conoce, el síndrome de HELP se, se llama así por sus siglas en inglés, que es hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y bajo recuento de plaquetas.
y la placenta previa, que pues también ya se mencionó. Entonces, cotejé más o menos cuál es la sintomatología más frecuente en cuestión a estas patologías, y en cuestión, si los comparas con este cuadro clínico que presenta la guía de práctica clínica, pues se ve que muchos coinciden, y pues yo creo que es lo mejor atenderse en cualquiera de estos signos y síntomas. Empieza con el fuerte dolor de cabeza, una cefalea intensa, un zumbido en el oído. Aquí empezamos con acúfenos, y la visión borrosa con puntos de lucecitas pues nos lleva a fosfenos. Lo demás, por ejemplo, náuseas y vómitos frecuentes, náuseas y vómitos frecuentes, pues, por ejemplo, sería una alarma para la hiperemesis gravídica, o para otras patologías. También encontré que el síndrome de HELP, pues, también presenta náuseas. Entonces, ahí sería cuestión de tener un buen criterio clínico para poder derivar a un posible diagnóstico, y poder atenderlo antes de que se presente algún problema mayor en cuestión a la gestación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de diagnóstico. La primera visita al médico es importante para valorar los riesgos durante el embarazo. Este sirve para hacer un análisis, pues, del embarazo de alto riesgo, y se obtendrá información de los antecedentes médicos y obstétricos de la madre. Se obtendrá también información de la exploración física y también de los estudios de laboratorio. Eh, es importante que deba haber una valoración fetal durante todo el embarazo, pero más adelante vamos a ir viendo eso. Eh, la, bueno, se debe de promover que la paciente embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales. La norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio dice esto, y recomienda el siguiente calendario: que la primera consulta sea entre las 6 y 8 semanas, la segunda entre las 10 y las 13.6 semanas, o sea, 13 semanas y 6 días, la tercera entre las 16 a las 18 semanas, la cuarta a las 22, la quinta a las 28, la sexta a las 32, la séptima a las 38 y la octava entre las 38 y las 41 semanas. Es importante que se calcule la edad gestacional. Bueno, esta se calcula con la fecha de última menstruación. Se le suman 7 días y se le restan 3 meses. Y bueno, en algunos casos, bueno, se menciona que no siempre es muy certera esta regla. Entonces, en algunos casos, cuando se desconoce la fecha de última menstruación, el ultrasonido es un auxiliar para estimar la edad gestacional. Eh, es importante conocer esta edad gestacional, ya que dependiendo bueno, se pueden desarrollar varias complicaciones durante el embarazo, y dependiendo de la edad gestacional va a haber un tratamiento para el feto. La siguiente, por favor. Mm, mm, La siguiente. Bueno. Después vamos a hacer una búsqueda de factores de riesgo con el interrogatorio y, bueno, los antecedentes, que esto es todo lo que ya mencionaron, todo, la edad materna y pues las complicaciones que hay, como preeclampsia en menores de 15 y todo lo que mencionó mi compañera Sara. Igual se deben buscar antecedentes médicos, eh, como lo son en algunas enfermedades, eh, trastornos y otras complicaciones del embarazo asociados a la madre. Y aquí está un listado de enfermedades como hipertensión crónica, diabetes mellitus, enfermedad tromboembólica, y igual algunos de estos las mencionó Gibran. Y sí, esto. Igual, antecedentes obstétricos, lo mismo, todo lo que mencionó mi compañera Sara, se debe de interrogar para evaluar los factores de riesgo, y se deben de investigar las toxicomanías como el alcoholismo y el tabaquismo. La siguiente, por favor. En el caso de la exploración física, es importante
tanto en la visita inicial como a lo largo de todo el embarazo. Se debe de evaluar los signos vitales como la temperatura, ya que esta puede indicar infecciones, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que se ha observado que la frecuencia cardíaca materna puede que aumente un poco durante el embarazo. Y la tensión arterial, bueno, esto pues para evaluar riesgos de preeclampsia y todo lo que se mencionó. Se debe de hacer una medición de la altura uterina en centímetros, sí, en centímetros entre las 18 a las 32 semanas. Los centímetros que haya es prácticamente igual a la edad gestacional en semanas. Y sí, bueno, esto se debe de evaluar el estado nutricional, el IMC, el peso, la talla, para evaluar el IMC. Y para evaluar el índice de masa corporal se va a dividir el peso entre la altura en metros al cuadrado. Dependiendo del IMC, se va a ver que pues, la clasificación de 18.5 a 24 es un peso normal. Y aquí están todas las cifras. Cuando se llega a una obesidad de grado 2, se dice que ya hay un riesgo alto sí, para riesgo del embarazo, y se debe de derivar a segundo nivel de atención. Bueno, igual la derivación de niveles de atención, ahorita también se las voy a dar. Y igual dependiendo del índice de masa corporal, se debe de haber una ganancia de peso. Cuando hay un índice de masa corporal bajo, en la embarazada debe de ganar de 12.5 a 18 kilogramos. Cuando hay un índice de masa corporal normal, es de 11.35 a 15.89 kilogramos. Cuando el índice de masa corporal es alto, sería de 6.81 a 11.35, y cuando es muy alto, de 4 a 9 kilos, solo de ganancia de peso durante el embarazo. La siguiente, por favor. En el caso de los exámenes de laboratorio, los que se solicitan en la primera consulta va a ser una biometría hemática completa, y esta es para el diagnóstico de anemia y pues para dar el tratamiento. En el caso de la serie blanca va a permitir identificar infecciones y, y enfermedades un poco menos frecuentes como las leucemias, y también el recuento de las plaquetas puede detectar trombocitopenia. En el caso del grupo sanguíneo y factor RH, las pacientes que tengan un RH negativo, se debe de enviar a hacer un COMS indirecto. Se debe de tener unas estrategias de prevención en las pacientes bueno, en el tratamiento van a mencionar. Para que la madre, o sea, como tal, no ataque al producto y pues no haya complicaciones del embarazo. En el caso de la glucosa en ayuno, esta se va a tomar en ayunas, en el primer control, para identificar pacientes con diabetes pregestacional. Por ejemplo, la diabetes de tipo 1 y 2. En el examen general de orina, esta prueba se recomienda realizar en todas las consultas con una tira reactiva, y en caso de que la tira reactiva resulte positivo, se indique un tratamiento antibacteriano. Sí, la detección de VIH y sífilis se debe de ofertar de acuerdo a la norma oficial mexicana, y se debe de dar previa orientación a la embarazada, y pues los beneficios que va a dar esta prueba
se debe de hacer firmar un consentimiento informado y se debe de asentar en el expediente clínico la decisión de la madre. En aquellas mujeres que no se sometieron a estas pruebas, se debe de volver a ofertar antes del parto para para tener medidas profilácticas o terapéuticas para no tener un contagio vertical. En el caso de la curva de tolerancia de la glucosa, va a haber va a ser para una detección de diabetes gestacional y se va a hacer en la semana 24 a 28 del embarazo. Y en pacientes con RH negativas, se va a hacer un COMSIN directo y se va a volver a repetir la prueba de sífilis y el estudio de VIH en pacientes que tengan riesgo y en las que no se lo hicieron. Y otra vez la biometría hemática. La siguiente, por favor. En estudios se van a hacer ultrasonidos obstétricos en cada trimestre, bueno, se recomienda para determinar el bienestar materno y fetal. La primera es una ecografía en la semana 11 a 13.6 y se realiza para precisar la edad gestacional por medio de la longitud cefalonalga. El número de fetos que se están gestando y para determinar el riesgo de aneuploidías. Para evaluar este riesgo se va a evaluar los marcadores de translucencia nucal, el hueso nasal. Otro marcador importante para aneuploidías en el caso de la trisomía 21 o síndrome de Down es la regurgitación tricuspidia. También se va a hacer un Doppler de arterias uterinas para evaluar el riesgo de desarrollo futuro de preeclampsia. Y ya. Ajá. En la ecografía de la semana 18 a la 23, el objetivo principal es evaluar la estructura fetal, buscar malformaciones. También se va a evaluar la longitud del feto para la detección de que haya parto prematuro. Igual se va a hacer un Doppler de arterias uterinas para volver a predecir el riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento fetal. En la ecografía de las 29 a las 30 semanas va a servir para estimar el crecimiento, evaluar la cantidad de líquido amniótico, localizar la placenta, ver la presentación del fetal y valorar también el bienestar fetal. La siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. Los criterios de referencia a segundo a tercer nivel de atención, según la guía de práctica clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo, van a ser la edad materna menor o igual a 17 años o mayor o igual a 35, sangrado transvaginal en el segundo o tercer trimestre, presentación pélvica, embarazo gemelar, amenaza de parto prematuro, aborto en evolución, comorbilidades como diabetes mellitus o diabetes gestacional, también trastornos hipertensivos del embarazo, obesidad. Cuando digo obesidad es un índice de masa corporal mayor a 35, insuficiencia renal, lupus eritematoso, trombofilia. Cuando las pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y 2 determinaciones de BDRL son positivas. Cuando los pacientes tienen un RH negativo y la pareja es un RH positivo. Cuando hay un embarazo ectópico o molar
También cuando hay sospecha de malformaciones, también cuando hay hiperemesis gravídica, cuando el embarazo es mayor a 41 semanas de gestación y no hay evidencia de parto, y cuando hay factores de riesgo significativos para preeclampsia. La siguiente, por favor. En esto de los factores de riesgos para la preeclampsia, este, hay dos tipos. Y cuando en la parte de arriba de esta tablita, cuando los pacientes tienen uno o más de estos factores de riesgo, se derivan a ginecobstetricia. Si se llega a tener, por ejemplo, gestación múltiple, ya con eso se manda. O preeclampsia en cualquier embarazo previo se manda. Aquí están todos. Y en la parte de abajo se debe de tener dos o más de estos factores de riesgo para derivar a ginecobstetricia. Y que sea el primer embarazo, 10 años o más del intervalo intergenésico, antecedentes de preeclampsia en madre o hermana. Por ejemplo, si ya tiene 10 años o más de intervalo intergenésico y antecedente de preeclampsia, ya se manda. Presión diastólica al inicio del embarazo entre 80 a 89 milímetros de mercurio, y edad materna menor a 20 años. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando al tratamiento, yo lo pude dividir de dos formas, igualmente el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Esto, bueno, es según la guía de referencia rápida para el control prenatal con enfoque de riesgo. En cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda el uso de ácido fólico antes, ya sea, bueno, sí, puede ser antes de la concepción y hasta la semana 12 de gestación. En cuanto al hierro, yo encontré que se tiene que evitar evitar la suplementación, aplicar todas las inmunizaciones y de igual forma evitar la ingesta de vitamina A. Los antiácidos, pues son en caso de que las mujeres tengan pirosis o que continúen con la pirosis, a pesar de una modificación en la dieta y del estilo de vida, pues se les tiene que empezar un tratamiento con antiácidos. Y en el tratamiento no farmacológico, yo encontré más que son como ejercicios de piso pélvico para fortalecer los músculos, mantener un control de los niveles de glucosa y llevar, bueno, una dieta saludable, además de intentar mantener un peso saludable. La que sigue, por favor. Y bueno, de nuestras conclusiones, pues es perdón, prevenir el control del embarazo ha demostrado pues ser más eficaz y rentable. El hecho de que haya una falta de control prenatal va a conducir a un peor resultado perinatal, así como que la implementación de un sistema de identificación de riesgo perinatal pues va a ser como el primer paso para el manejo de la salud materno-infantil, y además la identificación precoz de factores de riesgo nos va a permitir disminuir la mortalidad perinatal. Con todo esto, pues creo que ya sería todo por parte del equipo. Solamente están nuestras referencias al último. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el doctor Ramírez, médico adscrito a la unidad de cuidados intensivos. Ya tuve hoy la fortuna de conocer a dos compañeros del equipo número 1 y ya conforme vayan rotando vamos a ver la forma de trabajar, las tareas, alguna duda que tengan con respecto a las clases. Sin problema podemos aquí platicar. Con respecto al tema, pues muchas felicidades, estuvo muy completo. Ese primer tema está muy complejo porque embarazo de alto riesgo implica pues todo. Desafortunadamente estamos en un país pobre en el cual la educación en cuanto a salud pues no existe. Entonces muchas pacientes embarazadas van a ser de alto riesgo, principalmente mujeres que nunca llevan un control prenatal. Desafortunadamente así es la triste realidad.
llegan ya complicadas con datos de infección, datos de choque séptico, pacientes que tienen preeclampsia o síndrome de Hell, en el peor de los casos, ya complicadas con hipertensión o con hemorragia. Entonces, a veces es muy difícil tratar este tipo de pacientes, pero ustedes como médicos generales que van a ser los médicos de primer contacto o médicos de primer nivel, tienen que realizar una adecuada historia clínica, porque con la historia clínica más la exploración van a poder ustedes realizar un diagnóstico o una sospecha de que la paciente tiene alto riesgo o se pueda complicar. Es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Llega la paciente con ustedes, identifican que es una paciente joven de 15 años, por ejemplo, tiene un embarazo gemelar. Entonces ustedes, como médicos generales de primer contacto, pueden primero captarla, identificarla y mandarla obviamente al tercer nivel, donde va a ser el tratamiento especializado y adecuado para la paciente, ¿sí? Entonces ustedes, como médicos generales o médicos de primer nivel, tienen que hacer primero la identificación, hacer el diagnóstico y hacer su envío al hospital que le corresponde, ¿sí? Estuvo muy, muy completa la clase, la verdad, para hacer primer tema, muy bien. Espero que todos los equipos sean así, que sean así las clases de completas, y no sé si tengan alguna duda ustedes, el equipo, compañeros. No, Doc, ninguna duda. El equipo, No, Doc, hasta el momento no. Muchas gracias. muy bien. Bueno, los compañeros que rotaron conmigo el día de hoy, ¿tienen alguna duda con respecto a las actividades del servicio? Frida e Isaac. No, No, doctor. doctor, creo que no. No. Bueno, pues entonces mañana seguimos en la rotación y en las clases. Un favorzote nada más, una cuestión. Les pido de favor a todos que en cada una de las sesiones de sus profesores se conecten 5 minutos o 10 minutos antes, porque la lista se va a pasar después. Si se programa la sesión a las 12:10 se va a poner la lista, y las ausencias ya saben que son problemáticas porque los mandan a final a ustedes. Les comento eso para que sepan, ¿no? Por favor.